La situación de los deudores del CAE sigue generando debate luego de que la Tesorería confirmara más de 550.000 personas con obligaciones pendientes y más de 1.500 embargos ejecutados para recuperar recursos fiscales. A esto se suma la presentación de nuevo decreto de política fiscal del gobierno, donde el ministro Jorge Quirós reconoció que no será posible alcanzar el equilibrio fiscal comprometido para el final del mandato. Para analizar ambos temas nos acompaña Víctor Salas, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, a quien saludamos en esta jornada. Buenas tardes, don Víctor, gusto de saludarle. Bienvenido a Hora de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor, más de 550.000 personas mantienen deuda asociadas al CAE. ¿Qué revela esta cifra sobre el funcionamiento que ha tenido este sistema de financiamiento estudiantil? Bueno, es una cifra alta y la verdad es que esta es una historia que en los últimos 10 años se ha consolidado desde el punto de vista de ser una conducta que tienen los deudores del CAE. Nosotros hicimos un análisis en el Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior que tenemos aquí en el Departamento de Economía de la USACH, y observamos que hace 10 años atrás, es decir, en el 2015, lo que teníamos era una situación bastante, no diría yo confortable, pero aceptable, relativamente aceptable. Alrededor de 60% de los deudores del CAE. Deudores del CAE son aquellos que, y nosotros lo tomamos así porque es lo mejor, son aquellos que han egresado, pidieron el crédito y han egresado y se han titulado de eso. El resto, hay algunos gente que se retira antes, previamente, digamos, y son llamados así de desertores por el sistema, y son una menor cantidad, digamos, y seguramente va a haber que buscar algún trato distinto para ellos. Pero el caso específico de aquellos que sacaron el título profesional, que fueron a buscar y para el cual consiguieron crédito, termina siendo el 2015 un 60% del que está al día. Es decir, salieron, tuvieron un año y medio de gracia y comenzaron a pagar y están al día. Y sabes que solo un 15% tenía garantía ejecutada. Uno puede comparar eso con los que deben cualquier tipo de crédito, y en realidad los morosos ahí, las tasas de morosidad en el país son de entre 3 y 4%, 5% en los peores de los casos que hemos tenido. Entonces, uno podría decir, claro, en términos de esta conducta, no es aceptable, pero es más aceptable todavía, ¿no es cierto?, pensando en que también el Fondo Solidario en su tiempo, desde que fue instalado hace 30 años atrás o más todavía, también costaba cobrarlo, digamos, ese crédito a los estudiantes, de tal forma que eso era aceptable. Pero resulta que lo que tenemos hoy día, el año 25, es una situación en la cual el 70, casi el 80% de los deudores del CAE no están pagando, digamos, y definitivamente están con garantía ejecutada, digamos. Y entonces la conducta cambió en estos 10 años rotundamente, digamos, y hace que el sistema del CAE como financiamiento para acceder a la educación superior no sea sostenible, digamos, en términos de sistema de financiamiento, porque nadie lo está respetando, digamos, cualquiera que sean las situaciones. Uno tiene que ponerse en dos casos. Uno es el caso en que estudian carreras que los ingresos que reciben no van a percibir después de estudiar esa carrera, son bajos, y entonces no le alcanza para pagar, o le es más difícil, aunque las cuotas no son altas, le es más difícil porque además vienen de niveles o de sectores socioeconómicos bastante vulnerables, digamos, y entonces el primer y segundo quintil, digamos, en términos de nivel socioeconómico. Entonces uno lo que ve es que efectivamente la gente puede tender a querer pagar y no pagar, pero además se ha juntado con esta otra conducta de no pagar, digamos, y ahí uno observa, digamos, conductas de gente que está en los quintiles
superiores, en el quinto quintil, y también tiene conductas de no pago similares a los que proporcionalmente, digamos, claro, a los del primer y segundo quintil, digamos. De tal forma que esto, hay que ver, estudiar, analizar bien todo eso. Nosotros estamos viendo, para saber y decirlo con certeza, cuáles son las carreras que estos deudores del CAE, esta gente que está con garantía ejecutada. Cuando un deudor está con garantía ejecutada es porque después de la tercera cuota y más que ha dejado de pagar, lo que ocurre es que comienza a aplicarse el proceso judicial. Y eso es lo que hacen los bancos. Los bancos cobran, establecen eso y terminan consiguiendo, digamos, que la justicia establezca, digamos, que hay una garantía ejecutada, que es lo que significa eso, que viene... ¿Sí? En la mañana de hoy, el ministro Jorge Quiroz reconoció que el gobierno no logrará alcanzar el equilibrio fiscal comprometido para el fin del mandato. Sí. ¿Era una meta demasiado ambiciosa o las condiciones económicas terminaron imponiendo otra realidad? Me está llevando al otro ámbito de mi preocupación, en la política económica. Sí, yo creo que es un error lo que está ocurriendo en el país, porque no tiene digamos, un sustento efectivo, digamos, y lo más probable es que aplicando, digamos, las reducciones de impuestos, las de impuestos que tiene el proyecto de ley del gobierno, lo más probable es que después del 31 recién empiece a acercarse un poco, digamos, a compensar la caída de impuestos. Y resulta que hay un elemento importante a considerar hoy día, es que el IMASEC, o el PIB de la economía que se mide mensualmente, el índice de actividad productiva, está en signo negativo en estos 3 meses. En este cuarto mes, abril, digamos, ¿no es cierto? Y mayo seguramente viene más o menos parecido. Un poco menos tal vez, ¿no es cierto? 0,7 he puesto yo en la encuesta que nos pide contestarle el Banco Central todos los primeros 10 días de cada mes. Y entonces uno dice, oye, en realidad, entonces, y además tenemos ese otro dato malo, digamos, para ponerlo con algún calificativo, que la tasa de desempleo es del 9,1%. O sea, durante muchos años, estos últimos 3-4 años, hemos tenido una tasa del 8% hacia arriba de desempleo. Entonces el mercado laboral está malo, no logra levantar, digamos, y entregarle puestos de trabajo a la gente. Entonces estamos en esa situación, y yo sostengo, he hecho una columna reciente sobre ese tema también, y creo que hay que preocuparse de la coyuntura económica, es decir, hay que levantar la economía ahora, no en 4, 5, 6 años más, porque eso, no sé si vamos a llegar ahí, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de resultados finales, digamos, porque también hay que considerar lo que pasa a nivel mundial. Sabemos que la economía se va a ralentizar, a lo menos, ¿no es cierto? Si no, se va a contraer, y se está hablando ya de que vamos a tener entre un 2,2 o entre 2,2 y 2,7 están estimando, digamos, la tasa de crecimiento de la economía mundial versus el 3,2 que tuvimos el año pasado. Entonces, profesor, todo nos indica que no vamos en un buen camino, digamos. El ministro atribuyó parte de las dificultades fiscales a ingresos sobreestimados y que gastos no reconocidos heredados de la administración anterior. ¿Comparte ese diagnóstico o cree que también existen responsabilidades de la actual gestión? Sí, ahí hay que separar las cosas, digamos. De hecho, estoy trabajando una tesis con un grupo de alumnos acá, digamos, sobre el tema, una tesis para que se titulen de ingenieros comerciales en economía, revisando las diferencias en las estimaciones. Y la verdad es que hemos descubierto una cosa interesante, que las estimaciones que se hacen el 30 de agosto del año anterior, cuando se discute y se define el presupuesto siguiente, normalmente andan alrededor del 98-97% de acierto, digamos. Y en estos últimos 3 años hemos tenido una diferencia
que ha empeorado la situación, del orden del 8, 10, 13%, digamos, de diferencia. Y estamos viendo los factores que explican esa diferencia. Esa es una, digamos. La otra tiene que ver con el manejo de la deuda y de la caja del Estado, digamos. Eso es lo que yo llamo, no es política fiscal, es hacienda pública, digamos, es como tú haces la gestión de los recursos para tener los ingresos en el momento preciso y realizar los gastos cuando puedas o cuando normalmente corresponda, digamos. Y entonces ahí uno empieza a decir, oiga, esto, entonces estamos haciendo un poco de ruido por cuestiones que además, en el caso de esa acusación constitucional que tienen en camino, por algo que son estimaciones. Siempre son estimaciones de cuánto va a ser la deuda, cuánto va a ser el endeudamiento que va a haber que tener, digamos, y normalmente entonces de repente nos sorprendemos y recibimos más impuestos porque subió el precio del cobre, digamos, y por impuestos del cobre recibimos más, o por aportes de Codelco recibimos, qué sé yo, 2.000 o 3.000 millones de dólares, digamos, ¿no es cierto?, más como resultado de eso. Entonces, ahí hay... es como que nadie sabe bien qué es lo que está pasando ahí, digamos, en términos o qué es lo que corresponde que se analice con certeza en la Hacienda, digamos, y creo que profesor, ese es el problema. Sí, yo creo que pero es importante que señalar que el gobierno apuesta que un mayor crecimiento económico va a ayudar a ordenar las cuentas fiscales y cumplir sus nuevas metas. ¿Es una estrategia realista o demasiado optimista para el escenario económico que enfrenta hoy Chile? Digamos que es teoría. ¿Sabe lo que pasa? Es que todo esto se va a ir haciendo, digamos, si crecemos, vamos a tener una perspectiva positiva para recoger más impuestos, digamos, y tener una mejor recaudación de impuestos, digamos, por el IVA y por los impuestos a la renta, digamos, que son los principales impuestos que financian en la caja fiscal. Pero si no crecemos, entonces vamos a tener, bueno, la situación en que estamos, nosotros en el equipo del Conversatorio de Política Económica, que también tengo acá en el Departamento de Economía. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Nosotros esperamos que el PIB crezca este año entre 1 y 1,5. No estamos lejos de la estimación del Banco Central. El Banco Central dice 1,5 como base. Nosotros creemos que ya estamos bajando. ¿Por qué? Porque a nivel internacional también vamos a tener un efecto contractivo, digamos, de la guerra de Trump, digamos, de los aranceles de Trump del año 25, que van a estar manifestándose más fuertemente este año 26, digamos, y entonces vamos a tener a lo menos una ralentización de la economía mundial, digamos, y eso creo que nos va a afectar porque no vamos a poder hacer crecer nuestras exportaciones y nos van a costar, además, como el petróleo ha subido y está todavía en 97, 98 el Brent, 92, 95 el WTI. Entonces uno dice, oiga, esto permanece igual, digamos, y ayer mismo veíamos, ¿no es cierto?, no las conversaciones y no las palabras de un lado a otro, sino que las bombas de un lado a otro entre Irán e Israel, digamos, y obviamente se involucra a Estados Unidos. Entonces uno dice, esta guerra está por lo menos para quedarse un mes, 2 meses o quién sabe cuánto tiempo más, digamos. Y eso significa que el precio del petróleo va a estar en 97, 98, 95 dólares el barril. Y partimos al inicio de la guerra con un valor de 71, 72 dólares, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, todavía falta que baje, ¿no? Para decir que se está normalizando la situación. Y entonces uno dice, wow, esto viene más feo de lo que se esperaba, digamos, y Trump, a mi modo de ver, se está haciendo como diríamos en buen chileno, digamos, se está haciendo el leso, digamos, con la guerra, tratando de hacer pasar desapercibido de que hay ahí un conflicto que está manteniendo los precios altos, los precios del petróleo, de los fertilizantes. Es una cosa que nos olvidamos porque no lo vemos y ni siquiera asumimos que eso va a ser rápido, pero también puede llegar a ser rápido porque nosotros compramos digamos, alimentos, trigo, digamos, panadero, en el exterior, ¿no es cierto? Canadá, en Argentina, en fin. Y entonces,
eso ese mayor valor de los fertilizantes va a hacer subir el costo de la producción de los cereales, de todo, digamos, Claro, en los sí, alimentos. Y es entonces vamos a tener importante que señalar pasar. eso, profesor, y agradecerle también por el tiempo que nos ha entregado en esta jornada y Ya, pues, habernos acompañado ok, en este tema tan importante para la comunidad. ya muy bien. Gracias, Chao. muy amable. Buenas tardes. Se nos acompañaba Víctor Salas, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Vamos a